Vamos a empezar entonces a ver aquí con los elementos de la tabla periódica. Vamos a primero a separar lo que serían metales, no metales. Sabemos que entre el boro y el aluminio se empieza a formar una escalera, la cual me separa lo que son los metales y los no metales, ¿no? Entonces, de la escalera para acá, todo esto son metales. Y de la escalera para allá son no metales. Bien, a excepción de esta última columna, que son los gases nobles. Gases nobles. Bien, ya sabiendo la separación, ahora vamos a poder hacer ver cómo formar compuestos, ¿sí? Para formar compuestos tenemos que conocer que cada elemento tiene distintos números de oxidación. El litio trabaja con +1, el sodio trabaja con +1, potasio con +1, aluminio con +3, la plata con +1, el berilio con +2, el magnesio con +2, el calcio con +2, el cadmio con +2, el zinc con +2. Tenemos algunos como el hierro que trabaja con +2 y +3, ¿sí? Metales como el oro que trabajan con +1 y +3. El cromo que trabaja con +2 y +3. El manganeso que trabaja con +2 y +4. Metales como el plomo, plomo que tiene +2 y +4. El cobalto que trabaja con +2 y +3, al igual que el níquel que también tiene +2 y +3. Y el cobre que tiene el +1 y +2. Estos son algunos de todos los no metales, ¿sí? De todos los metales. Pues tenemos otro como el estaño, el estroncio, el polonio, el mercurio, que lo tengo acá anotado. Veamos cuáles son los números de oxidación del mercurio para usarlo como ejemplos. En el caso del mercurio, tenemos el +2. Algunas veces aparece con otro, como el +1 también. Algunos los colocan al mercurio también con otro número de oxidación. Bueno, en cuanto a los no metales, acá los no metales, fijémonos que cuando vamos a los metales, como máximo un metal puede tener dos números de oxidación. Los no metales pueden tener más. El caso del boro tiene solamente el +3. El carbono tiene dos números de oxidación, +2 y +4. Silicio también tiene dos números de oxidación, perdón, un solo número, +4. El nitrógeno, dependiendo cómo lo quieran reaccionar, pero por lo general es +3 y +5. Fósforo, +3 y +5. Azufre, +4 y +6. Fijémonos que hasta aquí, tranqui, vienen todos con dos números de oxidación, ¿sí? Selenio con +4 y +6. Telurio, +4, +6. Cloro tiene +1, +3, +5, +7. Al igual que el bromo y el yodo. Bien, conociendo ya los números de oxidación, empecemos a formar óxidos básicos. ¿Cómo se forma un óxido básico? De la combinación de un metal con un oxígeno. Bien, ¿qué vamos a tener en cuenta? Los números de oxidación. El oxígeno siempre trabaja con -2. Y el metal va a trabajar con un número que yo le voy a llamar B, haciendo referencia a la valencia o número de oxidación. ¿Qué va a pasar? Esos números van a intercambiarse, ¿sí?
Y ahí se formó el óxido. Y vamos a ver cómo los nombramos, ¿sí? Primero, vamos a hacer uno fácil. Voy a combinar sodio con el oxígeno. Oxígeno tiene -2. Sodio trabaja con el +1. Intercambian 1 acá y 2 acá. Bien, veamos cómo se llaman esos según las tres nomenclaturas. La primera nomenclatura es la tradicional y sería óxido. Vamos a colocar el D, ¿sí? ¿Y por qué colocamos el D? Porque si nos fijamos, el sodio tiene un único número de oxidación. En cambio, cuando vienen casos como el cromo o el hierro, tienen que ir con oso o ico, ¿sí? Óxido de sodio en este caso. Veamos la nomenclatura de stock. La de stock es fácil porque coloca óxido de sodio y entre paréntesis el número de oxidación en romano, o sea, 1. Y vamos a ver en tercer lugar la nomenclatura sistemática. ¿Qué pasa en la nomenclatura sistemática? Se cuenta la cantidad que hay de cada uno. Por ejemplo, fijémonos que tengo un solo oxígeno. O sea que en este caso sería monóxido de, y si nos fijamos tengo dos sodio, o sea que sería disodio. Bien, veamos otro ejemplo. Un ejemplo más podría ser el hierro, que se combina con oxígeno. Entonces acá voy a tener oxígeno siempre con -2. El hierro tiene dos números, fijémonos. El +2 y el +3. Uno va a ser oso y el otro va a ser ico. Bueno, empecemos con el +2. Van a intercambiar. Ah, pero ¿qué pasa? Fijémonos que el 2 y el 2 son múltiplos, o sea que los puedo simplificar y que va a quedar 1 y 1. En este caso sí se puede simplificar, ¿sí? ¿Cómo se llaman según las tres nomenclaturas? El primer caso, óxido, como trabaja con el más chico, es oso, o sea que tiene que terminar en oso. Ferroso. La segunda nomenclatura, la stock, sería óxido de hierro 2. ¿Por qué le decimos ferroso? Bueno, la palabra ferrum es decir hierro en latín, ¿sí? Latín, es su origen en latín. Y en tercer lugar sería monóxido, porque hay un solo, es contar la sistemática. Monóxido de... No va mono hierro, directamente va de hierro, ¿sí? El mono solamente se le coloca el oxígeno, del resto sí pueden ir para ambos. En este caso va a ser de hierro. Veamos ahora el caso del hierro trabajando con +3. Entonces hierro trabaja con +3, oxígeno con -2 y van a intercambiar. 2
y 3. Vamos. Primer caso. Óxido férrico. Ico porque termina y trabaja con el más grande, ¿no? Segundo caso. Óxido de hierro 3 en números romanos. Tercer lugar, trióxido, contemos acá. Trióxido de dihierro. Bien. A nosotros lo que nos pide es formar el compuesto. O sea que lo que a nosotros nos interesa es esto que está acá, ¿sí? Lo voy a resaltar, lo que a nosotros sí o sí siempre nos va a interesar. Y es esto. Esta fórmula. Esta de aquí. Y esta de aquí, ¿sí? Bien. Ahora, hay veces que nos van a pedir la ecuación balanceada. ¿Qué es la ecuación balanceada? Veamos eso. Cuando nos hablan de ecuación balanceada, lo que nos están pidiendo es cómo se obtuvo ese óxido, ¿sí? Para formar cualquier óxido, nosotros partimos de ¿qué? En este caso, nosotros partimos del metal, que era sodio, a lo cual se le sumó ¿qué? Oxígeno, y me dio como resultado el óxido de sodio. Ahora esa ecuación tiene que estar igualada. ¿Cómo la igualamos? Bueno, este 2 que está abajo de este oxígeno, lo coloco, este 2 de acá me refiero, lo coloco grande acá delante del sodio, ¿sí? Este 1 que está acá abajo del oxígeno, lo coloco grande al lado del otro oxígeno. Y ahora vamos con el sodio. 2 por 2 son 4, que ese número va acá adelante. Bien, veamos el otro caso. Combiné hierro con oxígeno molecular, recordemos siempre es O2, para que me dé que el óxido ferroso. Balanceemos la ecuación. Este 2 que está acá abajito del oxígeno va grande acá adelante. Este 1 que está acá al ladito del oxígeno va grande acá adelante. ¿Sí? Y ahora multipliquemos. Este 2 por el 1 del hierro es 2. Y eso va aquí adelante. Vamos al siguiente caso. Lo mismo. Mezclé hierro. ¿Con qué? Con oxígeno. Y me dio que óxido férrico, que es F2O3. Vamos, este 2 que está del oxígeno viene acá grande. Este 3 del oxígeno viene acá grande al lado del oxígeno. Fíjate que lo que hacemos es intercambiar los números del oxígeno, ¿sí? De un lado al otro. Y vamos, 2 por 2, 4, que es lo que va acá adelante. Bien, entonces, aprendamos a distinguir los que nos piden, ¿sí? Esto de acá es la fórmula molecular del óxido, ¿sí? Esto de acá son las nomenclaturas. Y esto de acá es la ecuación
balanceada, que es como decir la receta para preparar ese óxido, ¿sí? Ya visto lo que sería óxidos, ¿qué vamos a formar ahora? Hidróxidos. El hidróxido, a la hora de formar, es muy parecido a lo que vimos con los óxidos, porque es cuestión de mezclar ¿qué? Un metal con lo que sería el grupo oxidrilo. Ahora recordemos siempre, el oxígeno trabajaba con -2, eso es fija siempre. El OH va a trabajar siempre con -1, ¿sí? Y el metal va a tener su número de oxidación, que es su valencia, ¿sí? Van a intercambiar, fijemos, es sencillo que la tarea, y listo. Veamos algunos ejemplos, ¿sí? Como venimos haciendo, vamos a ver la fórmula mínima que tengo. Sodio, que se va a combinar con OH. Sodio trabaja con +1. OH con -1 y van a intercambiar. Este 1 viene acá y este 1 viene aquí. Bien, ¿cómo se llaman las nomenclaturas? Primer caso. Óxido, perdón, no va a ser óxido. Hace rato era óxido de sodio. ¿Cómo sería ahora? Sería que hidróxido de, porque el sodio tiene un único número de oxidación, sodio. ¿Y cómo se formó? Veamos la ecuación balanceada. ¿De dónde proviene ese hidróxido de sodio? Sale de mezclar ¿qué? El óxido de sodio ¿con qué? Con agua. ¿Y qué me dio como resultado? Na1 OH1. Y ahí tengo el hidróxido de sodio, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Balancear la ecuación, obviamente, ¿no? Ahí, ¿qué vamos a hacer para igualar la ecuación? Intercambiar los números que tengan el sodio, ¿sí? Por ejemplo, acá. Este sodio tiene un 2 y este tiene un 1. Bueno, acá va a haber un 2 grandote y acá va a haber un 1. Este 2 multiplica, recordemos, a todos los números que estén acá dentro, ¿no? O sea que tengo dos hidrógenos también, tengo dos hidrógenos y dos oxígenos. Está igualado. Lo ideal es que haya siempre las mismas cantidades de átomos de cada elemento de ambos lados, ¿sí? Vamos con el caso del hierro. Fijémonos, ¿de dónde provenía esto? Esto era ¿qué? El óxido de sodio. Si al óxido de sodio le agrego agua, ¿qué se vuelve? Hidróxido de sodio. Entonces, ¿el hidróxido de dónde proviene? De mezclar ¿qué? Un óxido básico más agua. Eso me da el hidróxido. Mientras que el óxido, ¿de dónde provenía? De mezclar ¿qué? Un metal con oxígeno. Eso me daba el óxido básico, ¿sí? Bueno, vamos a ver el caso del hierro. Hierro que trabaja con, y se va a combinar con OH. Veamos aquí. Hierro trabaja con +2, oxígeno con -1. Intercambiamos que tengo un 1 acá y un 2 acá. Ah, me olvidé las otras dos nomenclaturas. Hidróxido de sodio 1. Y la última monohidróxido de sodio.
Veamos acá. Hidróxido ferroso. Hidróxido de hierro 2 en números romanos. Y por último, dihidróxido de hierro. Ahora mismo la ecuación de formación. ¿De dónde proviene esto? Proviene del óxido férrico que se combinó con agua para darme el hidróxido ferroso. Hidróxido ferroso, este que es el óxido ferroso, recordemos, ¿no? Que se mezcló ¿qué? Con agua. ¿Y qué me dio? El hidróxido ferroso. Vamos con el último caso. Hierro, que se combina con OH. Hierro va a trabajar con +3, OH con -1. Intercambian 1, 3. Hidróxido férrico. Porque trabaja con el más grande de sus dos números, ¿no? Luego tenemos hidróxido de hierro 3. Y la última sistemática sería trihidróxido de hierro. Ok, hasta aquí. Entonces armamos la ecuación balanceada. ¿De dónde proviene esto? Va a provenir del óxido férrico, que era Fe2O3, más que agua, que me da como resultado Fe2, perdón, FeOH3. Fíjate que de este lado yo tengo 2 hierro, entonces ese 2 va a venir grande acá, ¿sí? Y acá tengo un hierro, ese 1 viene grande acá. Hace rato no lo hice porque como tenía el mismo número, fíjate, 1 y 1 no hacía falta, ¿sí? Bueno, ahora veamos. 2 por 3 son 6 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Fíjate que yo acá tengo solamente en el agua 2 hidrógenos, o sea que tengo que poner un 3 grande acá y allá tengo 6. Y ya quedó todo igualado. Bien. Veamos ahora, para poder ver, entonces fijémonos que yo voy a tener que, por ejemplo, cuando formemos el óxido de litio, ves que el litio tiene un único número, o sea que va a ser de litio. El berilio lo mismo, va a ser de berilio, de potasio, de magnesio, de calcio, de aluminio,
de cadmio, de plata, de zinc. Acá, ¿qué va a ser? Con el cromo puede ser cromoso o crómico, niqueloso o niquélico, manganoso, ojo, manganoso, del manganeso, y mangánico. No confundir manganeso con magnesio que está acá arriba, ¿sí? Oro sería auroso o áurico. El cobre sería cuproso o cúprico. El plomo sería plumboso o plúmbico. El mercurio tiene dos: mercurioso, que es con el más uno, y mercúrico con el más dos. Cobalto, cobaltoso y cobáltico, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tienen más? ¿Sí? Veamos acá. Bueno, voy a tener con los no metales de boro, tranquilo, no hay problema. De boro. Acá sí, carbonoso y carbónico con el más 4. Silicio sería de silicio. Con el nitrógeno sería nitroso o nítrico. Con el fósforo sería fosforoso o fosfórico. Con el azufre sulfuroso o sulfúrico, ¿sí? Con el selenio selenioso y selénico. Telurio telurioso o telúrico. Recordemos, metales y no metales. Con los no metales se van a formar los anhídridos, ¿sí? Ahora entrando al cloro, bromo, yodo. Fijémonos que tienen 4 números de oxidación, pero si nosotros sabemos solamente con el oso y el ico, ¿cuáles son los otros? ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando esté en cualquiera de estos tres con el más uno, siempre va a ser per, terminación, perdón, hipo, terminación, oso. Por ejemplo, hipocloroso. Cuando esté con el más 3, ¿qué va a ser? Cloroso. Cuando esté con el más 5 va a ser clórico. Y cuando esté con el más 7 va a ser perclórico. El bromo pasa lo mismo. Va a ser hipo, bromoso, bromoso, brómico y perbrómico. Y con el yodo va a ser lo mismo. Hipoyodoso, yodoso, yódico y peryódico. Entonces veamos ahora sí, por fin, los anhídridos o óxidos ácidos. La fórmula misma va a ser que un no metal que se va a combinar con oxígeno no metal con valencia B, oxígeno con -2 siempre, y van a intercambiar. La forma de nomenclatura es lo mismo y vamos a hacer el ejemplo, un par de ejemplos, ¿sí? Vamos a hacer con el carbono y con el cloro, sí, que el cloro tiene todos. Vamos con el carbono. Carbono trabaja tanto con el +2, oxígeno con -2. Al intercambiar se van a terminar simplificando, me va a quedar 1 y 1, ¿sí? Recordemos que el carbono tiene el +2 y el +4, o sea que en este caso sería que óxido, carbo, noso,
óxido de carbono 2. Recordemos, la primera se llama nomenclatura tradicional, la segunda se llama nomenclatura stock y la tercera es la sistemática, que es monóxido de carbono. Bien, veamos acá cómo igualamos esto. Bueno, sería yo mezclé carbono con oxígeno. Me da que oxígeno molecular, recordemos, es CO. Bien. Y tengo que intercambiar los números que tienen los oxígenos abajo. Este 2 va al otro lado. Este 1 va acá. Y 2 por 1 son 2, que va delante de cada uno. Bien. Vamos con el otro caso. Carbono con más 4. Carbono, oxígeno. Carbono con más 4. Oxígeno con menos 2. Intercambian 2 y 4 y se pueden simplificar, dejándome carbono 1, oxígeno 2. Nomenclatura: óxido carbónico stock sería óxido de carbono 4. Y por último, dióxido de carbono. ¿De dónde sale esto? De mezclar carbono con oxígeno y es CO2. Igualemos. Está igualado. Los oxígenos tienen el mismo número abajo, así que no hace falta intercambiarlo, ¿sí? Quiere decir que ya está igualadito. Bueno, ¿por qué el oxígeno lleva un 2 acá abajito? Porque es la forma en la que se lo encuentra en el estado natural, ¿sí? Son 7 los elementos que vamos a encontrar en estado natural con un 2 abajo. ¿Son quiénes? El hidrógeno, el nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Ahora, son 7. Yo me lo acordaba de esta manera, haciendo así. El punto y la L. ¿Sí? Otra forma de acordarte cuáles son los 7 diatómicos es con la siguiente frase. Fibrón HCl. Fíjate, flúor, yodo, bromo, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y cloro. ¿Qué quiere decir? Que ellos siempre llevan un 2 abajito cuando están puros, ¿sí? Cuando están solos. Bien. Vamos a ver los casos del cloro para terminar, algunos ejemplos con el cloro. Entonces, ¿qué voy a tener? Cloro mezclado con oxígeno. Pero el cloro, recordemos, oxígeno siempre tiene menos 2. Cloro tiene que más 1, más 3, más 5, más 7. Si yo intercambio, ¿qué me queda? Cloro 2, oxígeno 1, cloro 2,
oxígeno 3, cloro 2, oxígeno 5, cloro 2, oxígeno 7. Fijémonos que siempre me dieron compuestos distintos, ¿sí? Entonces, vamos con los nombres. Primero. Ah, por cierto, acá yo puse óxido, pero pueden poner también anhídrido sin problema, ¿no? Anhídrido carbonoso, carbónico, no hay ningún problema. Entonces, voy a tener anhídrido. ¿Anhídrido qué? Hipo. Clor. Oso. ¿Qué voy a tener luego? Óxido de cloro, entre paréntesis, 1. Y en tercer lugar sería que monóxido de dicloro. Vamos ahora acá. ¿Qué tengo? Anhídrido cloroso óxido de cloro 3 en romano y trióxido de de dicloro, sí. Acá, anhídrido clórico óxido de cloro 5 o pentóxido de dicloro. Por último, anhídrido porque está con el más alto de todo, clórico, óxido de cloro 7 y por último 7 se dice heptaóxido o heptóxido de dicloro. Bien, armemos por último las ecuaciones balanceadas. Yo mezclé que cloro, que es un compuesto molecular, con oxígeno, que también es molecular, y me dio que Cl2O. Igualemos, intercambia, este 2 del oxígeno viene grande acá, el 1 de acá del oxígeno viene grande acá, y 2 por 2, 4, Cc2 va acá adelante y cloro. Vamos acá. Cl2 más O2 me da como resultado Cl2 O3.
Este 2 del oxígeno viene acá. Este 3 del oxígeno antes del otro oxígeno. Y este 2 también va acá. ¿Sí? En estos casos son así. Cloro 2 más O2 me da como resultado cloro 2, oxígeno 5. Intercambiamos los números que están abajo del oxígeno. 5, 2, y así como puse este 2 ahí, tiene que ir aquí, en los casos del cloro, bromo, yodo, ¿sí? Por último, cloro 2 más O2 me da como resultado cloro 2, O7. Intercambiamos los números de los oxígenos, 7 y 2, y coloco el 2 también acá. Y ahí está igualado.